cualquier inconveniente, entonces también se está grabando la sesión. Buenas tardes con todos. Entonces, esta es la forma en la cual lo había planeado. En principio, quería ver el modelo de oferta de trabajo. Su delegada me dijo que era uno de los temas que, bueno, solo sería un par de ejercicios, pero la profesora dijo que sí iba a venir en el parcial. Por eso quería ver al menos un ejercicio más del modelo de oferta de trabajo. Luego también quería ver uno de los temas respecto de la PC2. Me comentaron que no les fue tan bien, por lo que también observé. Entiendo que el tiempo ha tenido mucho que ver en ello, pero igual lo que me comenta Brisa de lo que llegó a revisar es que varios se confundieron en la pregunta de variación compensada, variación equivalente. Igual el solucionario de esas preguntas ya también está en Paideia, entonces luego para planear la asesoría bien. Si tienen alguna consulta, duda particular, prefieren priorizar un tipo de ejercicios, lo podemos hacer. En caso contrario, lo que haríamos sería ver un parcial pasado. Les muestro más o menos de dónde pueden encontrarlo e intentamos ahí resolverlo un poco. ¿Bien? Ok. Entonces, primero pregunto entonces si hay un tema que quieren ustedes priorizar. Profesor, ¿podría partir desde el último tema? O sea, desde el modelo de Bien. trabajo, creo. Oferta de trabajo, ¿ok? ¿Tú, Samira? Profesor, yo tenía dudas con respecto al gráfico, cuando piden, digamos, graficar la recta presupuestaria, pero con la dotación Ah, y la ok, canasta ok. óptima. Entonces, ese es el modelo de compra-venta, ya. Entonces también, vamos a ver primero entonces modelo de oferta de trabajo, luego, ¿te parece si vemos el de compra-venta con gráfico? Entiendo que sí. Por eso sí, bueno, como tu mano sigue arriba, no sé si... Ok, gracias. Bien, entonces comencemos con el modelo de oferta de trabajo. Comparto pantalla. Tan, tarán, tarán. Confírmeme que se ve. Gracias. Sí, sí, también lo veo. Bien. Entonces, les voy a dar este ejercicio que se hizo en ciclos anteriores. Nos dicen que hay un individuo que recibe utilidad, en este caso, del consumo de alimentos, Y, y de tiempo libre. L. Ok, aquí quiero que noten muy bien que cuando tengan este tipo de ejercicios a la mano, no se confundan, porque generalmente ustedes los van adiestrando con el individuo en estos modelos de oferta de trabajo. El individuo tiene la utilidad de X y de H siendo el ocio. Pero siempre lean ustedes cómo les dan la dotación. En este ejercicio en particular, nos dicen que lo que le da utilidad como bien es Y y como ocio L. Por eso digo, para que no te confundas y entres en contexto. Ok. Y nos dicen que las preferencias de esta persona se pueden representar de esta manera, como una curva. Así que alfa, L a la 1 menos alfa. Siendo alfa una fracción menor a 1 mayor a 0. Bien. Asimismo, se sabe entonces que este individuo tiene 16 horas, las cuales puede distribuir entre ocio y trabajar. Aquí van a poner el trabajo como L mayúscula. Esto es chambear. Y L minúscula sería estar de ocio. Bien. También nos dicen que el precio del alimento que ella consume, o sea, de Y, ya está dado y también que hay un salario W. Y con dicha información, más básico del problema es pues plantear el problema que enfrenta esa persona, señalando variables endógenas y exógenas. Entonces, en este caso, para plantear todo el problema de optimización, tenemos que nosotros estamos maximizando algo. Maximizamos generalmente lo que le genera utilidad al individuo. Como nos han dicho que lo que le genera utilidad es Y y L, es maximizar respecto a Y y L, la utilidad que es igual a Y alfa L a la 1 menos alfa, sujeto a, aquí viene la parte de la restricción presupuestaria. En realidad, cuando nosotros les damos la restricción o lo explicamos en la PD, yo se las di de esta manera. Más W por H tiene que ser igual a T más R, que representaría el ingreso del individuo, o I, dígase así. Pero esta es una simplificación, porque tendrías en realidad dos restricciones que luego combinamos en una. La primera sería que la persona tiene que
pagar por los bienes que consumes. Esto sería P por Y. Luego, esta persona tiene que igualar eso a su ingreso. Pero si él recibe ingreso por dos lados. Por un lado, recibe ingreso por trabajar. En este caso, sería el L mayúscula. Y recibe también el ingreso que tiene de forma exógena, que digamos en este caso es R. Pero nosotros sabemos también que L, las horas que chambea, más las horas que está de ociosa, es igual a T, las horas totales. De ahí podemos hacer un despeje. Decimos entonces L mayúscula es igual a T menos L. Y lo reemplazamos arriba. Así obtenemos solamente una restricción, de tal manera que esto se convierte en P por Y igual a W por T menos L más R. Recuerden que en este caso particular L minúscula es ocio, no se vayan a confundir de nuevo. Lo digo porque en otros parciales también les cambian la notación y los chicos se marean. Entonces esto se convierte en lo que ya teníamos, más W minúscula igual a WT más R. Listo. Ok, entonces de este modelo, ¿cuáles serían nuestras variables, que en este caso son las endógenas? Y, L minúscula, que es que en este caso es las horas que chambea, perdón, las horas que está de ociosa, pero también tenemos que considerar que de cierta manera también es endógeno las horas que chambea, L mayúscula. Y como exógenas tenemos los precios, como siempre, el tiempo total del individuo y el ingreso que tiene de forma exógena. Ahora, ¿cómo representamos esta restricción presupuestaria tomando en cuenta que hay una dotación de tiempo? O sea, tiene 16 horas. De esta manera. Voy a ponerlo por acá. Esta sería parte 2, a ver, para grafique. Lo primero que tú necesitas para graficar es saber en qué ejes estoy graficando, valga la redundancia. Siempre nosotros lo hacemos en la parte vertical debe estar el bien que le da utilidad como consumo. En este caso es Y, pero en los casos tradicionales suele ser el bien X, lo que le diga que le da utilidad como bien. Y en el eje horizontal ustedes van a encontrar el tiempo. En este caso también lo podemos ver como el tiempo que le dedica al ocio, en este caso para este ejercicio es L. Entonces recordemos que si esta restricción presupuestaria de acá, lo que queremos es expresarla en este tipo de eje, este de acá. Entonces, ¿qué tendría que mantener de este lado y qué tendría que mantener del otro lado? Ah, tendría que hacer estos despejes para saber cómo me queda la recta, ¿no? Ok, entonces hagamos eso. Sería PY igual a PWT más R menos PWL. Y divido todo sobre P. Me queda esto sobre P menos W sobre P por L. Recordando de sus introducciones a micro, macro, esto de acá es la pendiente, esto de acá es el intercepto. Bien, ok. Entonces, lo que tú tienes en realidad es esta recta de acá. ¿Cuáles serían sus interceptos? Ah, el de acá es fácil. Es nada más PWT más R, todo esto sobre P. El de acá también es un poco fácil, ¿no? Solamente tienes que igualar Y a 0 y despejar el L minúscula. Te sale, lo hago aquí para no saltearme los pasos. Entonces, para encontrar este intercepto viene de igualar Y, ponerlo 0. Esto sería igual entonces a WT más R, todo esto sobre P, menos W sobre P, todo esto por ahí. El P puede pasar multiplicando, la verdad no nos interesa en ese caso, y quiero que veas entonces qué pasaría. Este de acá está negativo, pasa al otro lado con positivo, al final esto queda entonces así, WT más R es igual a W por L. Dividimos todo sobre W, te queda que T más R sobre W es el L que se corresponde con el Y0, o sea, este otro intercepto, es T más R sobre W. Listo. Ok, pero aquí hay una especificación particular para los modelos de oferta de trabajo, que en realidad esta interpretación gráfica no está completa, porque el individuo, aquí lo que estarías diciendo es que este intercepto es del tiempo que tiene el individuo más un cachito. Ok, pero el individuo no tiene tiempo más ese otro cachito, solamente llega hasta T. Entonces, ¿qué pasaría si yo reemplazo aquí, donde es L, con T? O sea, quiero encontrar dónde está el punto máximo donde va a distribuir todo su tiempo el individuo. O sea, quiero ver si me siguen, ¿no? O sea, el individuo tiene esas T horas.
Pero si hago solamente el análisis gráfico, me sale que el intercepto es T más este cachito R sobre W. Entonces, a mí me interesa saber entonces cuál se corresponde con el máximo de tiempo que tiene el individuo, porque ese es lo realista. Entonces hay que encontrar este valor que se corresponde con este T. Ah, fácil, solamente hay que reemplazar T en la ecuación. Entonces hagamos eso. Pero el Y que se corresponde con esta variable sería el intercepto menos W sobre P. En vez de escribir L, pongo T. Y ahora me doy cuenta de, mira quiénes se van a simplificar. Entonces esto va a ser igual entonces a ¿qué? R sobre P. O sea que cuando este de acá tome valor de T, este de acá, su preimagen, su imagen va a ser R sobre P. Y ahí ya tengo el cuadradito que suele aparecer en los gráficos que ustedes tienen en los libros. Bien. Por eso también para anotarlo, cuando ustedes ven esto en los libros, en realidad esta línea a partir del punto T es medio punteada, porque no existe, no hay más tiempo que T. Habiendo concluido eso, un tercer ítem de esto es, hay en la demanda, o sea, el Y demandado, el L minúscula demandado, que en este caso estamos diciendo que es el ocio, y también el L ofertado, o sea, cuánto chambea. Bien, en este caso particular, como es una Cobb-Douglas que se comporta bien porque sus exponentes suman 1, puedes usar la regla de TMS igual a ratio de precios. Bien, entonces, ¿cuál sería la utilidad marginal respecto de Y? Sería alfa, Y, alfa menos 1, L, alfa menos 1. Bueno, en realidad lo que ustedes tienen es esto, ¿no? 1 menos alfa, para seguir la misma notación. Bien. Luego por acá, ahora, ¿cuál sería la utilidad marginal respecto de L minúscula? Bueno, sería 1 menos alfa, Y alfa, L a la 1 menos alfa menos 1, o sea, menos alfa. Y eso tiene que ser igual a, en este caso, P sobre W. Ya. De- L iría arriba, ¿verdad? Y iría abajo, ¿verdad? Te queda esto. Listo. Esta relación despejas L minúscula, que en otros casos sería el H, o el Y, que en otros casos sería el X, en tu restricción presupuestaria. En este caso voy a hacerlo con Y, porque siempre es mejor, bueno, con L para despejarlo en función de Y. Te queda 1 menos alfa, Y sobre alfa, P y W abajo. Listo. Esto de acá lo llevamos a la restricción. Te quedaría P por Y más, en este caso, W por L minúscula, o sea, por todo esto. 1 menos alfa sobre alfa, Y, P, todo esto sobre W. Tiene que ser igual a W por T mayúscula más el ingreso exógeno. Este se simplifica con este y nos queda P, esto de acá, más 1, esto de acá, alfa, P, Y, igual a esto de acá. Bien, factorizamos en este caso, bueno, podrías elegir solo factorizar el Y, podrías elegir factorizar el P sobre P por Y. En este caso voy a hacer eso. Factorizamos P por Y, esto que se queda como 1 más 1 menos alfa sobre alfa, y esto de acá, WT más R. Bien, este 1 es lo mismo decir alfa sobre alfa, esto se queda entonces como 1, y mira qué pasa acá, se van los alfas. P llega, WT más R, como quiero despejar el Y demandado, ya solamente hago esto, ¿no? Este pasa arriba, esto de acá siempre está agrupadito, y todo esto sobre P. ¿Te das cuenta que es la misma fórmula que te dije para siempre que tengas una cub Douglas, ¿no? Arriba va el exponente. Esto de acá es lo mismo que decir el ingreso sub cero, podrías decir. Y abajo tiene que ir la suma de los exponentes, que en este caso es 1, y abajo también tendría que ir el precio de ese bien. Si seguimos esta notación, pues también debería ser lo mismo para el otro. Solo que en este caso, en el otro, ¿cuál sería? Para la demanda del ocio, su exponente es 1 menos alfa. El ingreso sigue siendo WT más R. La suma de exponentes abajo sigue siendo 1 y abajo que va, W.
Bueno, en este caso particular tú podrías hacer unos despejes adicionales respecto a que puedes aplicar como propiedad distributiva. Este uno menos alfa multiplica acá, este exponente, denominador se puede ir para ambos y simplificas el W. Ahora, no creo que la profesora sea tan estricta respecto a las simplificaciones. Si bien es cierto, lo único que necesitamos nosotros saber para que esto ya es una expresión de demanda es que todo lo de acá sea exógeno. Así es que podrías dejarlo ahí, o la otra alternativa es que lo pongas así, ¿no? Uno menos alfa por t más uno menos alfa por r por esto sobre w. Listo. Ambas son válidas. Bien. Pero aún nos falta hallar el ofertado. Recordemos que L más L minúscula para este ejercicio es igual a T, siendo este exógeno. Bien, entonces, si yo quiero hallar este ofertado, tendría que ser T menos el ocio. Bien, haciendo eso nos damos cuenta que nos sale esto, T menos, nota que le estoy aplicando el menos a todo esto. Entonces quedaría como 1 menos alfa por T menos 1 menos alfa sobre W, esto por R. Y aquí puedes factorizar el T, te queda 1 menos alfa, todo esto por T, menos 1 menos alfa, todo esto por W, sobre W, y esto por R. Bien, fíjate de aquí, mira, esto se convierte entonces en T menos, multiplica ambos, se va el 1 y te queda alfa por T menos 1 menos alfa sobre W, todo esto por R. Listo, este es el trabajo ofertado. Bien. No nos pide nada más en ese ejercicio porque solamente nos interesaba hallar estas cosas. Es el core de los modelos. Respecto al gráfico, como ya les mencioné, siempre fíjate tú en que los ejes, en el eje vertical, va a estar lo que le produce el bien de consumo. En el eje horizontal está el tiempo. No nos interesa todo el análisis porque esto significaría que solamente debo centrarme hasta donde haya tiempo. Aquí me está diciendo tiempo más cachito. No, esta parte es imaginaria. Hasta acá nomás puede hacer el individuo. Bien. Entonces, ¿consultas, dudas sobre ese ejercicio? Todo claro, entonces. ¿Me siguen? ¿Alguna reacción, comentario, crítica, constructiva, destructiva? ¿No? Ok, gracias Ángel por al menos mostrar señales de vida. Bien. Ok, continuando entonces, vamos a ver un poquito más respecto a lo que ustedes vieron en la PC. Bien. Ustedes tenían, sobre todo lo que me comentó Ulises del ejercicio 2. Ustedes les daban una función de utilidad logarítmica, ya les daban a ustedes las demandas marshallianas, y les hablaban sobre un poquito hablar de la ecuación de Slatsky. Aquí muchos, según lo que me comentó, se confundieron respecto a recordar la expresión de la ecuación de Slatsky. Por si hay dudas, lo voy a volver a escribir por acá. Ay, perdón, este es el permanente. La ecuación de Slatsky toma esta forma. Esto de acá, ustedes lo tienen como X demandado, ¿no? Respecto del precio de X. Tiene que ser igual a la derivada, pero ahora de la demanda compensada o hicksiana respecto del precio del bien menos la derivada de la demanda ordinaria respecto del ingreso por la demanda ordinaria. Bien. Ok, para que no se confundan en notaciones, ¿pueden reescribir esto para un bien Y? Claro que sí, para el caso del bien Y nada más sería esto. Sobre el precio de ese bien, aquí su demanda compensada respecto del precio de ese bien, menos la ordinaria respecto del ingreso por ordinario. ¿Qué me dijo Visa en el que se confundieron? Aquí pusieron hicksiana, aquí pusieron hicksiana para el efecto total. Ok, de nuevo también, para recordar un poco. Esto de acá, en estos dos, se corresponden con el efecto total. Me dijo que algunos calcularon el efecto total con la hicksiana. No, es con la ordinaria o la marshalliana. Este es con efecto total. Este de acá, ¿a qué efecto corresponde entonces?
Este de acá corresponde al efecto sustitución. Y todo esto de acá te corresponde con el efecto ingreso. Bueno, tomando en cuenta el negativo, ¿no? Bien. Aclarado eso, entonces, quería aprovechar también otros de los comentarios que Brisa hizo por ahí. Me dijo también que algunos, claro, tuvieron problemas respecto de la variación compensada, variación equivalente, que son justo los ítems B y 2B y 2C. Bien, solo para recordar de lo que vimos, hay varios métodos en realidad para variación compensada. Pero recuerden esto como una simplificación. Siempre que ustedes vean variación compensada, bueno, no les van a decir, ole, variación compensada, sino que van a darle ciertos indicios. Por ejemplo, bienestar inicial, y les van a decir precios nuevos. Cuando vean estas cosas juntas, se refieren a variación compensada. ¿Y cuál es su fórmula? Mira, su fórmula es esta. La función de gasto mínimo evaluada justamente en, primero, tomo precios iniciales y utilidad inicial menos la función de gasto mínimo evaluada en precios finales, voy a poner por acá, finales y utilidad inicial. Nota que, como estamos en variación compensada, ¿qué aparece ahí? Utilidades iniciales. Ahora, cuando a ti te pide analizar ahora variación equivalente, esto habla sobre bienestar. Si al otro habla inicial, este va a hablar justamente de bienestar final, pero ahora a precios iniciales. De este modo, la ecuación, uno de los métodos para calcular la variación equivalente es este: poner tu función de gasto mínimo evaluada primero en precios iniciales, pero utilidad final menos la función de gasto mínimo, pero ahora mira cómo lo evalúo: precios finales, utilidad final. Una particularidad de este análisis, que si ustedes se fijan aquí, esto de acá es ese gasto mínimo evaluado justamente en la condición inicial. Pero cuando nosotros hacemos todo el proceso de maximización, encontrar demandas y demás, esto igual se queda igual al ingreso que tiene el individuo en su momento inicial. Esto de acá también se iguala al ingreso que tiene ese individuo en el momento final. Porque ese es justamente ese gasto mínimo que se corresponde con una utilidad final. Ese es el gasto mínimo que se corresponde con esa utilidad inicial. Y no alcanzaría esta utilidad inicial si no fuera por un ingreso inicial. Y tampoco alcanzaría esta utilidad final si no fuera por un ingreso final. Bien. Es solamente como para recordar una de las fórmulas. Otra era, digamos, calcular esto y luego despejar haciendo unas equivalencias, ¿no? Pero tampoco no es como para tratar de atosigarlos demasiado. Recuerden también respecto a el cálculo de la variación del excedente del consumidor, nosotros habíamos establecido esta fórmula. La variación del excedente del consumidor era igual a la integral, y aquí es donde fijábamos nosotros. Entonces, aquí abajo había aquí iban los precios. Ahora, ahorita establezco cuál, para que recuerdes un poquito. Esto de acá, aquí adentro iba tu demanda y respecto de la diferencial del precio de ese bien. Si aquí es Y, pues acá también va a ser Y. Pero por regla general lo que tú tenías era una formulita, ¿no? Y lo que te decían a ti era, ok, hay una variación en el precio, por lo tanto hay esa variación en el excedente. En la parte de abajito siempre va el precio, en este caso el final, aquí el inicial. Sé que de Mateco tú vas a pensar, pero aquí tiene que estar lo más chiquito, aquí tiene que estar lo más grandecito. Sí, pero en este caso lo que nosotros hacemos es una evolución en el tiempo. O sea, tendría sentido para ti si este fuera, digamos, 1, 0.5, con el ejercicio que te decía que había una disminución. Por eso también hay algunas fallas en el cálculo si pones por acá el precio equivocado. Entonces, siempre recordar que abajo finales, arriba inicial. Bien. Con eso aclarado, cubierto lo que me dijo Brisa, que era lo más
en lo que más se habían confundido respecto al ejercicio en las PCs. Luego, ahora voy con lo de Samira, que me decía el modelo de compra-venta, para ver un poquito de sus gráficos. Bien, ok. ¿Con qué ejercicio se los muestro? Déjenme seleccionar uno por aquí. Modelos compra-venta. Es que este no tiene gráfico. A ver, ¿cuál puede ser? Ah, por acá tengo uno. Ok, ya. Listo. Les doy el siguiente ejercicio. Digamos, hay una gente que consume un bien agrícola, vamos a decir bien agrícola, que sea el bien uno, y hay un bien industrial o un bien, digamos, en este caso, un bien 2, que en este caso son libros. Este agente tiene una dotación particular de ambos bienes, tal que su dotación se corresponde con una dotación del bien agrícola y una dotación de libros, que son la única fuente mediante la cual puede financiar sus gastos. Entonces, en este caso particular, no hay un ingreso exógeno, no hay, vacío. Y también nos dan un ratio de precios. Hay un precio para el bien uno y un precio para el bien 2 en el mercado. El individuo es comprador o demandante neto de alimentos. O sea, en este ejercicio en particular ya te dan un adelanto. Te dicen que va a ser demandante neto del bien uno. Y nos piden primero discutir si es verdadero o falso esta premisa en particular, según el axioma débil de las preferencias reveladas. Bien. La parte uno nos dice, el agente es necesariamente vendedor ofertante netos de libros. Okay. Si ya sabemos que es demandante neto de alimentos, o sea, del bien uno, nos preguntan ver si es verdadero o falso, si será, en este caso, ofertante del bien 2, en este caso los libros. Para responder esta pregunta y utilizar un poco el axioma débil de las preferencias reveladas, utilicemos esto de aquí. Nosotros tenemos una restricción. O sea, la gente quiere comprar unidades del bien uno y unidades del bien 2. El costo de esa canasta es este. Él tiene un ingreso, no tiene un ingreso exógeno, pero tiene un ingreso de sus dotaciones. El valor de mercado de sus dotaciones es justamente premultiplicarlas por sus precios. Ya está. Esta es la restricción presupuestaria. Ahora, si en este caso particular, para mapear cómo vamos, si fuera yo demandante neto del bien uno, ¿qué relación tendrían W1 y X1? ¿Sería así? ¿Sería así? ¿O sería así? Si fuera demandante neto. Pero esa es pregunta para ustedes. Mayor estricto. Exacto. No, perdón. En este caso, para ser demandante neto, así. Esto, lo que quiere consumir, tiene que ser mayor a lo que tiene. Bueno, en este caso, bueno, así lo puedes leer como menor, ¿no? Pero entiendo que te referías a que tiene que ser mayor el X. Bien. Esta es la condición que me garantiza que sea demandante neto. Ahora, esta restricción entonces solo se cumple. Ahora veamos qué pasaría respecto a la implicación con W2 y X2. ¿Ok? Entonces, tratemos de analizar de tal manera que puedas de aquí, como tú te han pedido analizar este enunciado, si va a ser ofertante neto del bien 2, tendríamos que discutir falsedad o no de esta relación. Para ser ofertante neto del bien 2, en realidad W2 tendría que ser mayor a X2. Pero yo no tengo, digamos, una ecuación todavía que me relacione estos dos. Vamos a crearla a partir de esto de acá, de esta ecuación. Bien. De aquí lo que te voy a pedir es despejemos X2. ¿Ok? Eso está más relativamente sencillo, ¿no? Entonces quedaría así. X2 es igual a W2 más precio de 1, W, que multiplica W1 menos X1, todo esto sobre precio de 2. Ok, ahora fíjate tú, si de por sí esto de acá se está cumpliendo porque te están diciendo que es demandante neto del bien 1, ¿qué signo tiene esto de acá? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Ok, ya. Ahora, implicaciones a través de eso entonces. Fíjate tú, mira. Entonces todo esto de acá es negativo. Significa
que x2 es la dotación menos algo. No me interesa qué tanto, pero yo ya sé que al menos esa cantidad existe y es justamente estoy restándole a quién le estoy restando. A W2. Como le estoy restando a W2, esto de acá, ¿es más grande o más pequeño que W2? Es más pequeño, ¿verdad? Por eso sé entonces que esto de acá, que es igual a esto de acá, es más pequeño que W2. Y mira, esa es justamente la condición que queríamos para establecer que tiene que ser ofertante neto del bien 2. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de así? De esto sacamos que el individuo es necesariamente ofertante neto del bien 2 si es demandante neto del bien 1. Ok. Gráficamente podemos apreciar esto así, para responder a lo que nos pedía Samira. Bien. Pongo esto por acá, este otro por acá. Aquí pongo el bien 1, aquí pongo el bien 2. Bien. Hagamos solamente la restricción presupuestaria. Recuerda que si siempre para hacer el despeje de restricciones gráficos tienes que fijarte en qué va en cada eje. En este caso, mira que va en el eje vertical, va x2. En realidad, entonces, podemos aprovechar esta ecuación que ya tenemos. Bueno, puedes darle un poco más de forma, ¿no? Para tratar de que te quede más ordenado, ¿no? Tendrías esta ecuación. W2 más precio de 1, W1 sobre precio de 2, menos precio 1, precio 2, X1. Esto de acá sería tu pendiente, tienes una pendiente negativa, esto de acá sería tu intercepto. Con eso en mente, entonces, tú puedes verificar cualquier recta porque no te dan una relación de precios, o sea, no sabes si esto es muy empinado o muy echadito, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el intercepto con el eje vertical? Ah, es justamente W2 más precio de 1 sobre precio de 2, esto por W1. Ya está. ¿Cuál sería entonces mi intercepto con el eje de las preimágenes? En este caso, solamente haces el reemplazo, multiplicas, divides, te queda que este eje tiene intercepto de W1 más precio de 2 sobre precio de 1, todo esto por W2. Listo. Ya tengo los interceptos y ahora recuerdas el análisis que hicimos de por qué debía esto terminar en T y demás, porque había unas partes de la recta que no eran reales. Bueno, en este caso, toda la recta, sí, bueno, sí existe. Pero va a ser un poquito más interesante notar dónde tendrían que quedar entonces el X1 demandado, el X2 demandado, el W1 y el W2. Aquí no los observamos como están, ¿no? Este es W1 más un cachito y este de acá es W2 más un cachito. Entonces hay que encontrar dónde se corresponden esas cantidades y también nos vamos a dar cuenta de algo en particular. Noten que para que haya una condición de ser demandante o ofertante neto, se tiene que cumplir justamente las desigualdades que hemos visto acá arriba, ¿no? Y eso también tendría que replicarse en el gráfico. Entonces, respecto a W1, si yo soy en este caso un demandante neto, pues W1 tiene que ir antes que el X1 demandado. Y si soy ofertante neto del bien 2, entonces, ¿qué tendría que pasar? Que el W2 tendría que estar más arriba que el X2 demandado. Y eso es lo que va a pasar. Nos vamos a dar cuenta entonces que por aquí va a estar el W1, por acá va a estar el W2. No te pido necesariamente que lo demuestres, ¿no? Solamente que como no te doy números, no tienes por qué hacerlo tan a escala. Bien. Este puntito se corresponde a la restricción presupuestaria con el W sin número, que es justamente la dotación. Ahora lo que falta identificar es cuál es esa canasta. La canasta tiene que estar justamente en un punto donde el X2 esté por debajo y el X1 esté a la derecha del W1, tal que esté, digamos, por acá. Entonces, estas rectitas se corresponden justo por acá. Y esta es la asignación que elige el individuo. Le voy a llamar A. Yo ya sé también, para terminar mi gráfico, que la pendiente es menos precio de 1 sobre precio de 2. Listo, con eso terminamos. Sabemos que la afirmación en este caso es verdadera. Bien, ¿hay alguna otra duda o consulta?
Profesor, no abarcará los temas de elasticidad en el modelo de oferta y trabajo, ¿no? ¿Te refieres a elasticidad en qué modelo? En el último tema que hemos visto, creo que es de oferta y Al trabajo. modelo de oferta de trabajo. O Ujú. sea, sí puede venir en realidad porque, digamos, solamente tú tienes la función de demanda. Podrías calcular las elasticidades, recordando solamente la fórmula de la elasticidad, como la derivada de la demanda ordinaria respecto del precio, precio arriba, X demanda abajo. Esta sería la elasticidad precio de ese bien. Ahora, esto en el modelo de trabajo sí se puede realizar, solamente que en lo que yo recuerde, máximo te pueden decir respecto de X y respecto de L, pero no es muy diferente de los ejercicios de elasticidad con los que ya hemos trabajado, ¿no? Solamente es aplicar la formulita. Ahora, lo que sí quería ver en el tiempo que nos queda era algún ejercicio del parciales pasados. Justo en el chat que ustedes tienen de economía, el Centro Federado les publica, ¿no? El banco de exámenes. De ahí estoy tomando precisamente el del 2021. También más antiguo hace que sea más probable que se repita alguno, ¿no? Entonces voy a tomar también, como es el tema que está más candente ahora, el caso del modelo de oferta de trabajo. Esto es de parcial 2021-2. Sí, parcial 2021-2. Sí, de octubre. Bien. En este caso les dan este ejercicio. Hay una función de utilidad que depende de ocio y del consumo de un bien. Y también tiene la forma de Cook-Douglas, pero esta vez miren que no está tan bien comportada. Bien. De hecho, entonces te dan otros datos. Te dicen que el ingreso exógeno, la herencia, es de 24.000 unidades monetarias. También te dicen que el precio del bien de consumo es de 1.000. El salario de los trabajadores por hora también es 1.000. Nos dicen, suponga que el gobierno establece que cada consumidor deberá pagar un impuesto proporcional al 10%. No estoy seguro si la profesora les va a tomar el ejemplo con impuestos, pero más vale prevenir que lamentar. Igual, eso no es una recomendación para que solamente hagas ejercicios con impuestos, ojo. Y también nos dicen que el tiempo que tiene este individuo son 24 horas. Primera parte, nos dicen plantee el problema de optimización indicando variables exógenas y endógenas. Nota que en los parciales siempre te están pidiendo plantear el problema de optimización y te dan un punto. Es un punto que no deberías perder. ¿Cómo se define el problema de optimización? Tengo una función objetivo que se maximiza respecto a dos argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Lo que le dé utilidad al consumidor. En este caso, h y c. Aquí pongo la función de utilidad, que es h c cuadrado. Sujeto a. Puedes poner las dos restricciones o puedes poner la restricción ya combinada, que en este caso sería PC más W por H, tiene que ser igual a W por T más la herencia. Bien, ¿cuáles son variables endógenas? En este caso, H, C y las horas de trabajo, L. ¿Cuáles son variables, este es endo, cuáles son variables exógenas? En este caso, los precios, el tiempo y la riqueza. Perfecto. Con eso ya me gané un punto de mi parcial. Bien. ¿Qué más me dicen en este parcial? Dicen, hay en las funciones de demanda, de consumo, de la canasta de bienes y el ocio. Y con eso me dan 2 puntos. Con este valía un punto. Bien. Para hallar las demandas, podrías, si por ahí te da nervios en el parcial, planteas tu lagrangiano, haces tus condiciones de primer orden, pero de nuevo, como este es Cook-Douglas, puedes hacer TMS igual ratio de precios. ¿Cómo sé que es Cook-Douglas? Porque los argumentos se están multiplicando y tienen exponente. Bien. En este caso, entonces, ¿cuál sería la TMS para la primera parte? Te quedaría como TMS respecto del bien de consumo. Sería 2H, C, 2 menos 1, 1. Arriba va el precio de S. Ahora la utilidad marginal respecto de H. Quedaría como, bajo el 1, H, 1 menos 1 sería 0, o sea, todo esto se va. Y aquí me quedaría C cuadrado. Esto es sobre P sobre W. Con esto de acá,
Hago el despeje, en este caso para H, para poder reemplazar por la restricción presupuestaria y despejar el C. Nota que en este caso en particular es una Cobb-Douglas especial, porque mira, como su exponente es 1, se ha ido de la utilidad marginal de alguien. Que eso no te asuste en principio. En realidad hace más fácil el despeje. Mira, tienes aquí a H, mira aquí, tienes C a la 1 dividido entre C cuadrado. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. En este caso te queda C a la menos 1 o lo que es lo mismo ponerse abajo. Esto es 2, esto es 1 y esto es P sobre W. Despejamos en este caso C, de tal manera que C, no, perdón, H. H es igual a C por P sobre 2 veces W. Y esto lo reemplazo en la restricción presupuestaria, tal que tenemos esto, PC más W por H, que en este caso entonces sería CP sobre 2W, igual a WT más R. Simplifico los W, voy a hacerlo por acá, me queda PC más PC sobre 2 igual a WT más R. Factorizamos PC, entonces esto me queda como, bueno, en realidad es lo mismo que sumar, fíjate, esto es lo mismo decir A más A sobre 2. O sea, es lo mismo que decir A que multiplica 1 más un medio. 1 más un medio es lo mismo que decir 3 medios. Entonces, esto sería entonces 3PC sobre 2 WT más R. Despejamos C, que es el consumo demandado, sería igual a 2 veces WT más R. Todo esto sobre 3 veces P. Listo, ya hallamos el consumo demandado. Ya casi me gano mis 2 puntos. Falta entonces el ocio. Viene del despeje. El ocio demandado no va a ser otra cosa que, mira, P 2W, y aquí reemplazo el consumo demandado. Sería 2WT más R, todo esto sobre 3 veces P. Se va el P, se va el 2, y mira que me queda. H demandado sería igual a WT más R, todo sobre 3 veces W. O bueno, ya si quieres despejar un poco más, te queda T tercios más R 3 veces W. Y el trabajo ofertado será nada más T menos el H demandado, o lo que es lo mismo, T menos T tercios menos R sobre 3 veces W. Esto sería lo mismo a decir 3 tercios menos un tercio, lo cual es lo mismo a decir 2 tercios de T menos R sobre 3 veces W. Este es igual al trabajo ofertado. Listo. Ven que con la práctica, al menos con las cúpulas, se hace más sencilla. Ahora, un caso particular en el cual suelen morir algunos es cuando les dejen a ustedes el caso de las funciones mínimo. ¿Cómo optimizas cuando tienes una mínimo? ¿Alguno se acuerda? Igual a lo que está dentro. Ajá, igual o lo que está dentro. Si, por ejemplo, si yo le dijera que la función de utilidad de la gente, en este caso, es de esta forma. La función de utilidad es mínimo entre 3 veces el bien de consumo por cada 2 horas de ocio. Tendrías que igualar los argumentos y de este despeje lo reemplazas en la RP. Y de ahí obtienes el consumo demandado y demás. Como ven, no es ciencia del otro mundo. La función mínimo solo está ahí para asustarnos. Ok, algún ejercicio más que les pueda servir, pero justo con eso ya terminamos la pregunta de ese parcial. Bueno, de hecho, hay un ítem más. En ese ítem les pidan hallar calcular si es demandante, ofertante neto de trabajo o de tiempo. Que tiene mucho que ver con lo que ustedes calculan en el modelo de compra-venta, así que vale la pena tomarlo. Nos piden calcular y graficar la elección óptima. Indique si, por qué Lucía, en este caso el agente, es o no es oferente de mano de obra. Y nos piden aproximar a 2 decimales. Bien. Esto lo voy a dejar como una nube porque era solamente un ejemplo particular. Noten que como ya tenemos las funciones de demanda, en términos de todo lo que es exógeno, ya podemos nosotros calcular el valor numérico de las demandas, de la canasta. En este caso, con datos, sabemos que cuánto va a consumir. Sería 2, 3, el precio del bien me dijeron que era 100, 1000,
W me dijeron que también era 1000, el tiempo me dijeron que era 24 y la riqueza también era 24.000. Entonces me va a quedar 24.000 más 24.000, que eso es igual a 48.000. 48.000 entre 1000 es 48. 48 por 2 es 96. 96 entre 3 es 32. Ah, miren, sí la tiene. Ok. Entonces consume 32. Ahora nos toca hallar el ocio. Sabemos que la fórmula del ocio es esta, así es que el ocio demandado será igual a 24 sobre 3, que es 8, más, en este caso, 24.000 entre 3.000, entre 3.000 por 1000. En este caso también 8, o sea que de ocioso se pasa 16 horas. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Entonces, si el día tiene 24 horas y él se pasa de ocioso 16, ¿cuántas horas está chambeando? Ese ya es más sencillo. Las otras 8 que faltan, pues, para terminar el día. Y listo. Ya calculé los datos. Entonces, ahora sí, puedo ver si es ofertante o no de mano de obra. Es ofertante de mano de obra porque esta cantidad es positiva. Es 8. Significa que entonces él va al mercado, ofrece mano de obra. Caso contrario sería si esta cantidad te sale 0. En ese caso no es ofertante de mano de obra. Ok. Con eso ya terminamos porque justamente lo que nos pedía... Ah, no, perdía calcular y graficar la elección óptima. Ok, nos falta entonces graficar la elección óptima. Noten que como en este caso sí me están dejando hablar sobre datos, sí podría ser el gráfico más exacto. Ok, de mi restricción presupuestaria, para nuestro beneplácito, la fórmula sí se mantiene. Bueno, la que teníamos en un inicio. Aquí está. Esta de acá sería nuestra fórmula. Voy a solamente por simplicidad a copiarme estos datos porque el ejercicio es el mismo a nivel de restricción presupuestaria. Y los llevo para acá abajo. Solo porque ya me da para no tener que subir tanto en el PDF. Listo. Pongo mi recta de restricción presupuestaria y ahora me doy cuenta, mira, el dato del intercepto con el eje del consumo es W T por T más R sobre P. Recordemos que W es 1000, el tiempo son 24 y la riqueza también es 24.000. O sea, es 48.000 entre 1000, o sea, 48. Listo. En el otro lado, miren, es tiempo más R sobre W. R es 24.000, W es solamente 1000, o sea, esto es 24. El tiempo también es 24, o sea que esto también es 48. Nos vamos dando cuenta de algunas cosas. 48. Si este es 48 y este también es 48, ¿cuál es la pendiente? Esa ya te la sabes. Mira, recuerdas de tu secundaria que cuando te establecen que tienes ahí dos puntitos, ya puedes determinar cuál es la pendiente del gráfico. Es 1. Tiene pendiente 1. Bien. Nos interesa principalmente, como estamos en modelo de oferta de trabajo, en realidad el tiempo solamente abarca hasta la mitad. Para hacerlo bien exactito, yo puse aquí 7 cuadraditos, así que sería más o menos acá 24. Bien, con 24 se corresponde con ¿qué imagen? Ah, o el reemplazo. Se corresponde con también 24, si tiene pendiente 1. Listo, ok. Pero eso solamente me establece a mí unas cosas. Me han pedido a mí establecer también la elección óptima. Yo ya he calculado y sé que la elección óptima es esta de acá. Entonces, de mis 24 horas, aquí la mitad de 24 sería 12, o sea que estaría más o menos por acá. Así que 16 estaría más o menos por aquí. Entonces, todas estas se corresponden con las horas de ocio y todas estas se corresponden con las horas de chambeo. Con las horas de chambeo, para tener ahora sí la canasta óptima, voy a ver con qué se corresponde si 16. Se debería corresponder con un consumo de 32. ¿Qué tiene sentido? 16 por acá se debe corresponder con 32 aquí. Listo. Entonces, esta es mi canasta óptima. Y me doy cuenta que está justamente acá.
de lo que tiene él como dotación. Entonces, fíjate tú, si él tiene esto de tiempo y está consumiendo solamente esto de ocio, significa que entonces esto de acá es lo que tiene como, él es ofertante neto de tiempo o, por lo que es lo mismo, ofertante de mano de obra. Y lo mismo puede establecer acá. Como esta rectita de aquí, bueno, en realidad no tiene una dotación del consumo del bien. Solamente podemos hablar de si es ofertante neto respecto de la mano de obra, porque es algo que sí ofrece al mercado nada más. Bien. Y con eso terminaríamos ese análisis gráfico. No me podían hablar sobre poner ahí la función de utilidad, por eso es que, bueno, si quisiera ser bastante exacto, ya que este es un problema de optimización, esto tendría que ser tangente justo en este puntito. No hay problema si me queda chueco porque la tecnología me permite a mí justo hacerlo tangente. Ya está, listo. Y esta es la utilidad de la gente. Ya está. Bien, con eso termino el análisis gráfico y me gané 5 puntos en mi examen parcial. ¿Alguna duda, consulta adicional? ¿No? Si no, con esto entonces estamos terminando la asesoría. Profe, una consulta, en la parte de donde tuviste que hallar si el X2 era, no, si el consumidor era ofertante neto de X2, ¿podrías repetir esa parte, porfa? Ah, ok. Este tipo de análisis. Ok, este viene de un ejercicio que nos decían hablar sobre esto de acá. Nos decían analizar si esto es verdadero o falso. Sabemos que hay un comportamiento de un agente y nos dicen que es demandante neto de uno. Nos dicen entonces, ok, si yo asumo como cierto que es demandante neto de uno, me piden, ok, verifique si es verdadero o falso, que va a ser ofertante neto de dos. Ok, entonces yo analizo a partir de la restricción presupuestaria. Me doy cuenta de esto. Esto de aquí, mira, ¿qué es? Es el valor de mercado de su canasta de consumo. ¿Y eso de acá qué es? Es el valor de mercado de su dotación. O sea, en cristiano, ingreso tiene que ser igual a lo que el precio de lo que él vaya a consumir. Ok. Para que sea el demandante neto del bien 1, tiene que cumplirse esta condición, que X1 sea mayor a W1. Bien. Pero yo quiero, no, a mí eso es historia antigua. A mí me interesa analizar cuál es la relación entre W2 y X2. Y como yo quiero que sea, comprobar si es ofertante neto, pues esto tiene que cumplirse con esto. W2 mayor a X2. Ok. ¿Qué hago para analizar esa relación? Tengo que despejar de mi restricción presupuestaria X2. Haciendo el despeje, me queda este resultado algebraico. W2 más precio de 1 sobre precio de 2, W1 menos X1. Y aquí es donde conecto lo que ya sé. Si W1 es menor a X1, esto de acá toma un signo negativo. Por lo tanto, todo esto de acá es negativo. Y mira qué te está diciendo. W2 menos, no me importa que sea, esto puede ser 5, 50.000, 80.000, pero es W2 menos algo. Entonces, todo esto de acá, como es W2 menos algo, por axioma, es menor al W2. Y por lo tanto, como esto de acá era una igualdad con el X2, se está cumpliendo ¿qué cosa? Que X2 es menor a W2, que justamente es lo que se me pide demostrar, que sea justamente esta condición, ofertante neto del bien 2. O sea, que no consume todo lo que tiene de dotación. No sé si queda claro ahora sí, Marjorie. Sí, sí, me quedó claro, gracias. Perfecto. Si no hay más dudas, con eso estamos cerrando, chicos. Mi consejo para ustedes, traten de repasar con ejercicios que tengan más funciones de utilidad, alguna logarítmica. Creo que es lo con la que más se complican a veces. Recuerden siempre ver el tema de teoría, fórmulas, por si se les olvida, ecuación de Zlatsky y eso. José Miguel, ¿tienes una duda? Sí, profesor. Con respecto a los axioma débil y axioma fuerte, cuando me pida un problema que tengo que demostrarlo matemáticamente, coloco explícitamente la fórmula. Bueno, en realidad el axioma débil tiene una fórmula la que conversamos en las PDs.
Pero si te dicen matemáticamente, sí tendrías que aplicarla, ¿no? El valor de esa canasta cuando se consume es menor al otro valor de la canasta cuando la otra se consume. Pero yo les había dado, y de hecho esto lo saqué del libro de Bariam, que está en el capítulo 8, que él hace el análisis de esta manera. Lo vimos también justamente el lunes en la PD. Si quieres lo repaso, ¿no? Imagina entonces que tienes acá esta restricción y esta otra restricción. La gente en realidad consume esta. Si cuando consumo esto, la otra es, en este caso, está fuera de tu alcance. Pero ahora, cuando consumes esta, la otra también está fuera de tu alcance. Entonces, este no cumple con el axioma débil. ¿Cuándo cumplo con el axioma débil? Ah, cuando estoy aquí, aquí y aquí. En este caso, mira, cuando consumo esta de acá, esta es alcanzable. Pero cuando consumo esta no es alcanzable. Esta es una forma gráfica de ver el axioma débil. Y el axioma fuerte solamente es que tú puedas demostrar que hay transitividad en el axioma débil. Pero si te piden matemáticamente, utiliza ese análisis gráfico, porque esto de acá se corresponde con esta ecuación, que el precio de esa canasta, el valor de mercado de esa canasta, tiene que ser mayor, o bueno, en el otro caso menor al valor de mercado de la otra canasta. Pero eso en síntesis. No sé si queda claro, José Miguel. Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más consultas, con eso estamos cerrando. Yo apenas esto termine de grabar, lo subo ya también a Paideia. Listo. Cuídense, chicos. Igual, si tienen dudas, yo estoy por las tardes en la oficina. Ah, dime, Ángel. Profe, más que nada, con respecto a los ejercicios que estoy resolviendo, no sé si sería posible, si no sé si por correo enviar los enunciados para tenerlo un poco más claro. Ah, bueno, los he sacado como que rebuscados entre varios documentos, ¿no? Pero principalmente lo que he usado es el banco de exámenes que hay en el Centro Federado, ¿no? Y eso está en el grupo de WhatsApp, me parece que tienen ustedes de economía. Si no, alguno de ustedes debe estar en ese grupo, pasen por favor el link. Igual lo pueden encontrar en redes, solo pongan banco de exámenes y yo usé el del 2022-1. Ya está bien, profe, gracias. Dale. Hasta luego, chicos, cuídense. Chao, profesor. Chao, profe, gracias. Éxitos en su Gracias, parcial. gracias.